Sean bienvenidos y bienvenidas a La Séptima, Música en Contexto, el podcast, un espacio de divulgación de la escena musical tunjana. Hola, soy Natalie, hoy estamos en una nueva entrevista de La Séptima, un gustazo tenerlas acá. Hoy tenemos a la profe Mónica Tau. Muchas gracias, profe, por aceptar. Por favor. No sé, pues no se cuéntenos a qué se dedica, qué hace. Bueno, muchas gracias Natalie por la invitación. Me parece pues un honor estar en este espacio. Me parece que es súper necesario que se creen espacios de visibilización de lo que pasa alrededor de la música, alrededor de las prácticas culturales. Me parece pues por eso muy placentero estar acá contigo. Entonces, gracias. Bienvenida también a mi casa. Bueno, pues yo ya me presentaste, soy Mónica Tau Mendiverso, soy pianista, digamos que sí, tengo que dar una definición de mi rol, lo doy Sí. primero que todo como pianista. Soy actualmente docente de la licenciatura en música de la UPTC, estuve en la dirección de esa licenciatura hasta hace 2 semanas, una semana, 2 años, hasta hace muy poco tiempo. Soy doctora en educación y sociedad. Y bueno, básicamente pues mi vida, gran parte de mi vida ha estado dedicada a la música, al piano. Soy pianista acompañante de la Universidad Nacional de Colombia, de hecho esa fue pues como la profundización que yo cursé. Y hace más o menos 3 años terminé un doctorado en educación y sociedad, entonces es un perfil que digamos encuentra como un equilibrio entre la música y la pedagogía, entre la música y la educación. Un perfilazo súper amplio. Bueno, pues, Ya quisiera yo. Y yo, pues no, yo estoy bien. No, por favor. No, pues no, muchas gracias, no, tremendo. Yo por eso quería que su merced estuviera acá, porque pues para nosotros es importante que haya gente que tenga como toda la experiencia, todo el bagaje para hablar de los diferentes temas, no solo venir a hablar acá por hablar, sino que sea algo pues que sea sí, vivido, fundamentado y experimentado. Entonces, pues qué chévere. Nada, pues el día de hoy la idea es hablar, como le había comentado para ustedes, es hablar un poquito de cómo es el trabajo de docente universitario, cómo es esa profesión. Digamos que en el podcast nosotros tenemos diferentes líneas y una de esas es como la pedagogía, la docencia. Sentimos que es algo muy de la mano con la música, no se puede separar en ningún momento, incluso si uno solo es músico, o sea, si solo se dedica como a la interpretación, pues de todas maneras siempre hay un espacio de enseñanza, de aprendizaje, de quiero saber algo más, lo aprendo enseñándolo, ¿no? Entonces es como este tema de pues cómo desarrollamos en este ámbito, ¿no? Pedagógico. Entonces le quería preguntar, su merced, ¿cómo terminó en eso? ¿Cómo terminó en la universidad? Porque pues su merced dice que es pianista de la Nacho. Y pues bueno, yo no sé, los que yo conozco en la actualidad, gente que entra a Nacho es como yo quiero ser un musicazo y yo quiero tocar en todo lado y tal. O sea, siempre hay como esta visión de más de lo disciplinar que enfocarse a lo pedagógico, por ejemplo. Entonces, pues, ¿por qué? ¿Qué termina como ahí? Porque estoy acá. Es una pregunta trascendental. ¿Sí? ¿Quién eres y por qué estoy acá? Bueno, yo veo que a veces la vida toma como unos caminos insospechados. Creo que ese ha sido, si yo hago un análisis de lo que ha sido mi perfil profesional, también ha tomado unos caminos que ni remotamente hubiera imaginado para mí, pero que me hacen profundamente feliz. Bueno, yo soy tunjana, no sé si eso lo mencioné al comienzo, por los nervios, omite detalles, pero yo soy tunjana, orgullosamente tunjana, amo esta ciudad, amo Boyacá, pues con todo mi corazón. Y pues justamente pienso que eso termina atrayendo, ¿no? Termina atrayendo hasta llegar nuevamente pues a la ciudad de Tunja. Sí. Yo te mencionaba, bueno, yo estudié desde muy niña en la Escuela Superior de Música de Tunja. Creo que tú mencionas que de pronto los músicos de la Nacional sueñan con salir a tocar alrededor del mundo, pero creo que hay alguien que soñaba más con salir a tocar alrededor del mundo, con una idea todavía más fuerte de lo que significaba, perdón, ser músico
ser pianista y es pues justamente el modelo con el que yo aprendí en la Escuela Superior de Música. Pero cuando yo termino mi carrera en la Universidad Nacional, yo mencionaba al comienzo que tengo una como profundización como pianista acompañante y pienso que eso va ubicando, creo yo, en una realidad. No sé, no creo, no quisiera que suene prejuicioso, pero en una realidad un poco más aterrizada dentro de lo que es ser pianista en Colombia o ser pianista, creo yo, en muchas partes del mundo. Entonces, por cosas de la vida, por destino será, cuando yo terminé la carrera, me salió la oportunidad de trabajar como pianista acompañante y como profesora de piano en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Allá estuve trabajando 4 años y pues obviamente eso fue, creo yo, como hacer otra carrera, porque bueno, esa labor que seguramente lo vamos a ampliar más adelante, pues es bastante intensa y bastante exigente. Pero en el último año salió una convocatoria para trabajar acá dentro de la licenciatura en música. Y salió la convocatoria pues justamente para el perfil de pianista. Entonces yo en ese momento, tengo que ser pues muy sincera, no estaba muy convencida de volver. De alguna manera uno lo que espera, como tú lo mencionabas, es bueno, es que yo me voy a ir a hacer una maestría al exterior, voy a seguir tocando mucho piano, pero en ese momento dije, bueno, pienso que es una buena oportunidad, pienso que si hay la posibilidad de seguir estudiando en el exterior, lo podría hacer estando vinculada a la universidad, porque creo que es una universidad más que ofrece muchísimas posibilidades Claro. para que nos sigamos capacitando, con la cual estoy profundamente agradecida y decidí volver, no con, también siendo sincera, me costó un poco volverme a adaptar. Venía de un perfil muy de músico, muy de estar tocando todo el tiempo. Claro. El perfil de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, del programa de música, es de maestro en música. Seguramente ahorita hablamos un poco porque creo que tengo como las dos visiones. Sí. Y pues bueno, por eso decidí regresar. Dije, bueno, vamos a ver cómo funcionan las cosas acá. Soy docente de planta, creo que eso también es una cosa que pues pesa mucho, ¿no? Claro. La idea pues Sí. de tener pues una estabilidad laboral en una universidad pues con el peso, Como el tiene peso de la la UPC. UPTC. Claro. Entonces por eso volví acá, hace ya, no voy a decir cuántos años, o sea, Hace eso muchos queda- años. hace algunos años, dejémoslo en algunos que es una cosa indeterminada, o sea, son 30 o son 5, una cosa así. Y ya, y por eso decidí volver. Fue una cosa, Claro. a veces como que el destino te va llevando por sitios que no te imaginas. En ese ejercicio de sinceridad, obviamente, uno sale y estudia en un sitio como el Conservatorio de la Universidad Nacional, con todos esos imaginarios que tú mencionas, esperando seguramente no volver ni siquiera a la ciudad, sino no volver a Al Colombia, país, ¿no? Una claro. cosa así. Pero, pues bueno, es como un camino que tomé, del cual no me arrepiento. Entonces, pues eso es como, esa es la respuesta, como que Claro. no habría una decisión precisa de, bueno, es que yo a 10 años tengo la idea de, no, Fue fueron la cosas vida. que se fueron dando naturalmente. O sea, su merced nunca ha enseñado, por ejemplo, en colegios o cosas así, siempre ha sido como en el ámbito universitario. No, bueno, yo empecé a dar clases desde muy joven, pero muy, muy joven. Tampoco voy a decir que no sea de aquí, no vamos a dar números, no vamos a dar cifras, eso no es necesario, creo, no viene al caso. Pero bueno, yo empecé a trabajar desde muy joven, creo que siendo una niña casi, porque empecé a tocar piano desde muy chiquita. Claro. Entonces, yo trabajé durante muchos años, durante varios años, con lo que en ese momento era el convenio de Bacolboy, que creo que sigue vigente, con Sí, el sí, Colegio sí, sí. Boyacá y lo que en ese momento era el Instituto de Cultura y Bellas Artes. Ahí trabajé, pero como profesora de piano. Yo daba clases individuales de piano, muchas clases. Yo trabajaba casi que de tiempo completo mientras estaba estudiando, trabajaba también acá. Yo viajaba cada fin de semana y daba clases de piano, solamente de piano. Nunca tuve un trabajo, digamos, grupal de un curso en un colegio, no. Luego en Bucaramanga, pues tampoco, fueron clases solamente de piano. Y luego acá,
pero también directamente con la universidad, con grupos de clase del colegio de 10º y 11, Sí. no, nunca he trabajado así, no, 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 no. Siempre, claro, en el ámbito más pianístico, más disciplinar, más musical. Sí, Porque bueno, sí. acá en la universidad, que ahí cuando nos conocimos, Sí, ahí cuando donde nos nos conocimos, no hace conocimos, mucho tampoco. no hace mucho. Pues su merced sí daba unas clases, digamos, grupales, o sea, ya no tenía que Sí. ver con lo pianístico, sino fue historia de la música latinoamericana, como me acuerdo de eso. Y incluso pienso que de esa clase también queda como ese bichito de lo que está pasando en este momento, ¿no? Porque esa vez tuvimos un trabajo que era hacer entrevistas Ujú. a un artista relevante de Boyacá, ¿no? Yo entrevisté en ese entonces a Alonso Gabrieli, pero Ajá. sí, o sea, como yo sí lo pienso y justo hoy me nombraron Alonso y yo dije como, ahí está, todo está conectado, Ajá, todo está todo conectado, sí, vuelve sí, todo a vuelve, donde, sí. a donde tiene que ser. ¿Cómo fue esa experiencia, digamos, después de tantos años de piano, 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 ¿no? Desde chiquita, desde, bueno, todo eso, dar una clase de historia de la música? Pues no sé si su merced iniciaría con ese curso, pero cómo fue ese primer encuentro de ya no es piano, sino es otra cosa totalmente diferente. Pues no totalmente, pero sí. Pero sí diferente, bueno. Sí. Si tú mencionas y lees un punto fundamental porque, pues, claro, yo me identifico como pianista siempre desde muy niña, ha estado, pues, mi vida, digamos, girando alrededor de la música. Y siempre estuve enseñando piano, pero pues también en este ejercicio de sinceridad, cuando yo llegué acá, mm, creo que hubo la posibilidad de hacer como una ponencia en un evento, creo que en Fladem, que en ese momento era en Mm, Cali, algo así, y a sí. mí me pareció interesante. Dije, bueno, yo quiero hacer una ponencia, era un poco como sobre una lectura que yo hacía de la situación de la música, de la educación musical en Colombia, algo así. Mm. Entonces yo empecé a preparar la ponencia y me empecé a dar cuenta en esa preparación que tenía que hablar 30 minutos en un público y Uf, eso, claro, hartísimo tiempo. sí, y de pronto pues que no soy la más espontánea ni la más charlatana, me empecé a dar cuenta que realmente, por ejemplo, las clases de instrumento tienden a ser un poco instruccionales en las que tú, claro, el Sí, como 90 y sistemáticos. 80% del tiempo el trabajo lo está haciendo el estudiante porque está tocando, tú Mm. estás corrigiendo y seguramente pues brindas una contextualización, brindas algún tipo de análisis, pero finalmente, Es la ejecución. exacto, la parte digamos del discurso sobre lo que está pasando, pues no es lo más, no es el grueso de la clase. Mm. Y entonces empecé a darme cuenta que eso era una falencia que yo tenía. Yo dije, pero yo no puedo como hilar un discurso mucho y como que si yo me pongo a reflexionar me cuesta y tengo que anotar y tengo que llegar a leer y yo no quiero eso. Y entendí que lo único que daba ese tipo de solvencia y ese tipo de fluidez eran las clases grupales. Y Mm. eso coincidió con que yo, bueno, yo hice estudios de una maestría en interpretación de la música latinoamericana, Mm. que desafortunadamente que aún ahora me pesa no concluí, pero hice pues todo el cursado. Sí. Y eso a mí me abrió la cabeza y me abrió un panorama completamente diferente. Yo venía de una escuela de música con un modelo absolutamente eurocéntrico, absolutamente de traigamos el modelo de Europa tal cual para acá, Sí. más allá de entrar en juicios de valor, era otro momento, era otra historia, Mm. digamos que el punto no sería ese, Sí. pero el punto sí es que al confrontarme con una realidad latinoamericana que yo desconocía, es como que se abren las puertas de un mundo que uno dice, pero yo nunca me ¿Qué había es esto? cuestionado esto. Había otro Ah, mundo fuera del sí, piano. hay compositores latinoamericanos y suenan bien, es una cosa un poco así, Sí, sí, que sí. creo que desafortunadamente aún ahora sigue dándose en muchos procesos Mm. educativos y seguimos teniendo un prejuicio muy grande hacia lo que nosotros mismos somos. Más allá de entrar en juicios de es bueno o es malo, o usted tiene que cambiar o Si no. no, simplemente ni se conocen. Y O sea, estamos en eso, sí. es el punto en el que estamos y Mm. tenemos un recorrido como muy largo para, pues, para tratar de cambiar esa situación. Entonces, eso coincide mi interés de decir, pues yo quisiera hacer algo más, con que justo con una reforma curricular que habían hecho, había una materia que se llamaba música latinoamericana. Yo dije, yo la quiero.
Claro, era absolutamente, pues también teórica, era de Mm, pararse 4 horas a la semana sí, a abordar un grupo de personas, pero entonces me empecé a enamorar y me empecé a encarnizar con todo lo que era la música latinoamericana sí, y apasionarme también con esa visión crítica de lo que somos, de por qué somos, de qué tenemos nosotros. Pues que era una pregunta, para mí fue como una revelación. Yo decía, pero yo nunca había visto esto, nunca me había cuestionado esto y ahí empezó, digamos, como mi interés de, bueno, primero me encantaba esa materia, me gustaba muchísimo y significaba otra cosa, como conocerme, ya no soy la profesora que toca piano y que da clases de piano y que es pianista acompañante, sino que además también trabajo con la música latinoamericana. Y ahí también empecé a cuestionarme, no tanto cuestionarme, sino que como te mencionaba, empecé a trabajar y a dar muchas clases de piano desde muy joven. Y me empecé a saturar un poco, ¿sabes? Empecé a decir, claro. bueno, ya quiero música latinoamericana y ahora quiero explorar otra cosa también teórica. Entonces, chévere trabajar con una educación auditiva. Pues creo que si tú estás Ay, tocando porque piano, claro, su merced yo también dio sí, las yo auditivas, también trabajé con sí. educaciones auditivas varios años. Sí. Entonces, ya ahí cada vez me fui yendo más, yendo más, yendo más, yendo más del piano. En un punto estaba casi que con mi componente exclusivo en el área teórica. Pero, claro, pienso que no es cambiante, ¿no? O sea, creo Hmm. que no, para mí sería como muy difícil casarme con una única forma de vida y decir, ya lo mío es solamente esto. Me parece interesante descubrirse en otro perfil y en otro rol. Entonces, cuando me fui a hacer el doctorado, bueno, tú sabes que un doctorado es, pues, y el mío no era musical, Sí. era sentarse frente a un computador Y durante hágale. 5 años, Sí. y de alguna manera pues el piano quedó ahí en un octavo plano. Sí. Entonces cuando volví del doctorado dije, bueno, creo que descansé, ya veo las cosas de otra manera y por eso ahora desde que volví nuevamente a dar clases hace 3 años, estoy trabajando nuevamente con piano funcional y con piano principal, digamos, con el énfasis, digamos, Mm. para pianistas. Entonces, ese ha sido como el recorrido, como los caminos que tracé, Los caminos de la vida. los caminos de la vida, exactamente. Y esto que su merced dice de uno es muy cambiante, me parece muy clave. Ujú. Porque yo, algo que he descubierto en mi experiencia, es que cuando uno está en sus 20, o sea, cuando está iniciando como esta etapa, uno se casa mucho con las ideas y con las cosas. Entonces, Sí, como, no sé, o sea, vamos a decir cualquier cosa. Yo decidí ser pianista, entonces pianista soy hasta que me muera y hasta que se acabe. O sea, como sí, que uno es muy definitivo, muy radical como en eso, tanto como en las decisiones como en los errores o los aciertos, como que uno dice, me sí. equivoqué, ya, todo se acabó, o sea, Todo ya, se la acabó, no vida hay no futuro. funcionó, yo ya, hasta que llegué. Ajá, Entonces, creo que eso es importante por eso, por entender que la vida no es algo definitivo o de una sola cosa, sino que es muy maleable y muy flexible, porque claro, sí, o sea, el piano, pues a mí se me hace, me sorprende obviamente, pero claro, yo no he durado tantos años con el piano o trabajando con el piano, ¿sí? Sino que, claro, tanto tiempo con lo mismo, pues debe ser muy agotador, como todo el tiempo estar así y es necesario cambiar y eso no le quita peso o le quita valor a la carrera que uno construya o a la vida que uno construya. no, claro que no. Porque, claro, sí siento que es un pensamiento muy generalizado en los músicos, como no, es que tú elegiste tu instrumento, tú te dedicas a eso toda tu vida y es Sí, como, no, o sea, yo no voy a dejar de ser una excelente pianista solo porque decidí hacer un doctorado o hacer una maestría en algo que no tenga que ver con mi instrumento, porque finalmente eso termina enriqueciendo la interpretación, que es, por ejemplo, lo que su totalmente. merced hace con, ahí para que la sigan, en Instagram con piano con voz de mujer, o sea, Ajá, el tocar ese otro tipo de obras de, bueno, son de mujeres, ¿sí? sí, Bueno, hay las mujeres latinoamericanas, hay mujeres colombianas, ¿sí? O sea, sí. ¿cómo representamos todo esto? Entonces, una cosa no niega la otra y sí me parece como importante resaltarlo para que la gente que nos escuche, que nos ve, lo piense así, ¿sí? Porque a mí sí me llegó a pasar, como de no, yo ya no voy a ser como, por ejemplo, yo nunca pensé ser pianista acompañante. O
sea, yo dije, yo para eso no sirvo. O sea, ya en la universidad yo no pude, fallé, yo. Y ahora vivo de ser pianista acompañante. Entonces eso es como cómo se voltea la vida, y por eso me parece muy interesante como lo que se dice, muchas cosas que pasan. No, sí, digamos que son, eso que tú mencionas, pues yo pienso que estamos en un mundo cada vez más cambiante, ¿no? Creo que estamos en un mundo en el que cada vez hay que adaptarse más rápido y creo que, bueno, obviamente es que a uno con los años cada vez le cuesta más. Esos giros de la vida y esos movimientos como tan bruscos, creo que pues uno cada vez se va como acomodando más a ciertas cosas, pero yo no me quiero acomodar. Ese es el punto, que yo creo, como estoy completamente de acuerdo contigo, en que cualquier inquietud intelectual, espiritual de la vida, de que quieres irte a recorrer el mundo y volver en 2 años, definitivamente enriquece tu propia historia. Y cuando tú te sientas al piano a tocar, estás hablando desde tu historia también. Entonces, de esa manera sí se enriquece. Yo llego, por ejemplo, a tocar obras de compositoras mujeres, de compositoras latinoamericanas, de compositoras colombianas. Es justamente desde ese lente que me da la música, la comprensión de muchas cosas que habría por abordar desde las músicas latinoamericanas, ¿ves? Entonces fíjate que sí son caminos que se van complementando y que van nutriendo una experiencia musical, pues que creo que no se limita solamente a encerrarse a estudiar, que es una parte súper necesaria. Tú como pianista sabes que no hay de otra, o sea, no hay de otra. Esto es sin disciplina. Lo otro también, si no es pues, salir a recorrer el mundo y espero que eso haga que mis dedos se muevan más rápido. No se van a mover más rápido. Lo siento, no hay fórmulas mágicas, pero sí enriquece tu historia y enriquece lo que tú tienes para decir cuando te sientas a tocar. Es lo que yo percibo desde mi experiencia. Claro, seguramente hay otros caminos de otras personas que han hecho toda su vida alrededor del piano y es maravilloso y han hecho unos caminos excepcionales, admirables, pero desde mi historia es como eso, como así como yo lo vivo y lo percibo, tal como tú lo estás diciendo y lo analizas. Claro, es que, claro, y hay un ejemplo, yo lo comentaba antes de que iniciáramos a grabar, y es que yo incluso que tengo reseña en el canal, por si la quieren ver, es de la historia de la técnica pianística de Luca Chantiore. Ese libro, que es un libro que para mí todo pianista debería leerse. O sea, no puede ser pianista si no se ha leído ese libro. No pasa el examen. No pasa el examen, no. O sea, reprobado. No, es como, claro, el leer también alimenta muchas cosas, ¿sí? Y yo, por ejemplo, pensaba con ese libro que yo lo tuve muchos años. O sea, yo ese libro lo compré, en el 2016, antes de entrar a la licenciatura. Hay una librería, no sé si la profe la conozca en Bogotá, que se llama La Lerner. Sí, claro. Es muy famosa. Para mí en esa época era pasar y solo mirar los libros desde la vitrina porque son carísimos. Sí. Pero solo verlos desde afuera ya es un placer. Y ahora como... Sí. Y en este gusto por la lectura, la primera vez que me pagaron un salario, entonces yo trabajaba haciendo hamburguesas, a donde me lleva la vida, me compré ese libro. Yo lo vi, o sea, porque estaba aprendiendo a tocar piano. Dije, bueno, de pronto me pueda decir cosas, pero no lo entendí, porque pues, o sea, estaba iniciando a tocar piano, o sea, ni siquiera tenía como un docente o algo, sino había muchas cosas que para mí, no sé, el ataque, la pulsación, eso, yo no entendía nada de eso, entonces como que se quedó ahí. Y cuando lo leí hace poco yo pensaba, qué bueno hubiera sido en la universidad sentarme a leerlo, ¿sí? O sea, haberme sentado a leer, no de pronto de corrido, pero sí sección tras sección. Entonces, por ejemplo, si vas a tocar, no sé, yo toqué Sueño de Amor de Franz Liszt, y es algo que él aborda ahí. Liszt es, bueno, en 10 años, solo le tomaron 10 años para inmortalizarse en la historia, dice Luca. Y todo lo que escribe, cómo él hacía su técnica, cómo estudiaba, cuáles eran sus sesiones, todo eso, pues fundamental para poder entender una obra como esas, ¿sí? Y claro, obviamente el trabajo que se hizo y las horas, como su merced lo acabo de decir, o sea, eso es de sentarse y repita, y hasta que le salga el reflejo, y hasta que, obviamente, pero qué bueno hubiera sido entender
qué era lo que él quería con la obra, cómo él atacaba la tecla, cómo se comprendía el piano ahí. Y eso no es solo de tocar, es también de ir a leer el libro, de ir a escuchar las obras. Yo no escuchaba casi las obras, yo solo leía la música y tocaba, ¿sí? Sí. Entonces son cosas que también son importantes, como en el momento de uno ejecutar el instrumento, pensarse y desarrollar. Pero bueno, voy a dejarlo ahí porque si no acá nos quedamos. Sí, porque Sí, ya aquí nos quedamos. Pero entonces, digamos que en ese orden de ideas, como todo eso que su merced ha adaptado, aprendido en estas diferentes áreas, obviamente metiéndose en la música, pero en estas diferentes áreas, ¿cómo enfoca eso en su labor pedagógica, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues en las clases grupales o en las clases de auditiva o en las clases de piano, o sea, cómo es ese enfoque de llegar a los estudiantes, de hacerlos como entender, como ver, digamos, pues ahorita por lo que es piano, como es lo más actual que se puede, si nos quieren contar. Sí, pues sí, tú tocas como puntos fundamentales que yo pensaba cuando hablamos sobre un poco el guión de esta entrevista y sobre lo que tú querías como explorar. Y yo creo en este punto de mi vida que sí hay una cosa con la que nosotros como profesores de música en una licenciatura, en un programa de educación superior, bueno, creo que en general, sí, en este momento trabajara con niños, trabajara con adolescentes, y es un poco orientarnos más a comprender qué es lo que estamos haciendo. Porque tú mencionas eso, si yo tuviera el contexto de qué es la obra y si entendiera que la obra no son solamente las notas que están en esa partitura y que me cuestan un montón y que repito 200 veces, pero no entiendo hacia dónde va, ¿sí? Creo que es siempre como... creo que lo que yo quisiera en este momento es transmitir o hacer conscientes a los estudiantes y a las estudiantes de cuál es la meta a donde quieren llegar. Si tú tienes clara esa meta, es un poco más fácil, no es elemental, pero sí se hace un poco más fácil la llegada o el camino que tú vas a recorrer para llegar a esa meta. Y creo que aplica para la educación auditiva, creo que aplica para la música latinoamericana y para una asignatura o en un campo más bien, porque no creo que sea una asignatura tan amplio como tocar piano, con mayor razón. Sí. Porque creo que, bueno, es como un desarrollo histórico que ha tenido, digamos, la enseñanza del piano, que tiende a volverse un poco repetitivo y un poco, ¿cuál sería la palabra? Bueno, no es muy consciente, es el punto. O sea, no es muy consciente que tú repites y repites y te ganaste una tendinitis o repites y repites y te fue mal porque entraste con pánico escénico y se te desbarató lo que habías hecho maravillosamente. Y bueno, nunca te cuestionas por qué pasa eso. Bueno, si tienes pánico escénico, seguramente si estuvieras si tuvieras un currículo con una visión un poco más amplia, entenderías que hay estrategias psicológicas para superarlo, que ya hay estudios que te pueden ayudar, que hay diferentes estrategias que podrías emplear para superar ese pánico escénico. De pronto, si tú entiendes que técnicamente, si lees un libro como el que tú estás mencionando de Luca Chiantore, puedes entender un poco más, bueno, la técnica, cómo, por qué, para qué. Entonces creo que esa conciencia, pues tener claro una meta a la que quieres llegar y tener claro un poco el camino, que tú seas consciente del camino que estás recorriendo. No solamente que estás repitiendo y repites y repites y bueno, hacerles el ejercicio de solfeo, te lo aprendes, sí, pero eso ¿para qué? Todo eso que estás haciendo y te sientas a hacer escalas durante 5 horas, ¿para qué? No está mal que las hagas, si es el camino que tú encuentras, o si encuentras que hacer Cherny, todo el Cherny 599 te va a desarrollar lo que tú estás buscando. Si entiendes para qué lo estás haciendo, me parece que todo se vuelve pues como mucho más, ¿qué sería? Claro, y seguramente te evitas a veces pues como choques con cosas que no son las que esperabas, con frustraciones, y es eso. Yo creo que en este momento quisiera abordar eso. O sea, que una clase de piano no sea solamente repita, eso no está, vuelva mañana, que de alguna manera es como uno aprendió durante mucho tiempo, o sea, eso no está, chao. Bueno,
vamos a hacer esto, ¿para qué? O sea, tú entiendes esto, sabes quién es por lo menos la persona que estás, de la obra que estás tocando, sabes un poco del contexto de esto, o sea, sabes qué perseguía de pronto con esto. Si no, se vuelve muy difícil, ¿no? Se vuelve una cosa mecánica pues que no ayuda mucho, que te hace perder tiempo, que de pronto te frustra, ¿cierto? Eso es como lo que yo aspiraría en este momento de mi vida, si tuviera que editar la asignatura que sea, es bueno, entendamos para qué y entendamos qué estamos haciendo. Es eso, Sí. un poco la conciencia, o sea, qué es lo que estoy haciendo acá, me parece, es eso lo que yo quisiera, sí. Ese para qué, vuelvo y retomo ese libro, es la técnica. Fue para mí algo muy como incomprensible durante mucho tiempo. ¿Sí? Era como, ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, ¿para qué llego todos los días a las 7 de la mañana, cada la licenciatura, tal, a la escuela, perdón, a hacer chermis, a hacer técnica, a hacer... ¿Por qué estoy haciendo eso? O sea, no, que contradictoriamente para mí siempre fue mejor o más cómodo hacer técnica que montar las obras, que normalmente termina siendo lo contrario. A la gente no le gusta la técnica y prefiere el montaje de la música. No, a mí me gustaba más la técnica porque siento que yo soy como muy mecánica, muy rígida, muy estructural, y la técnica da eso, ¿sí? Da estructura, entonces es como da firmeza en las manos, da un montón de cosas. Entonces, claro, para mí era, pero igual era confuso, o sea, bueno, yo estoy haciendo esto, pero cuando voy a tocar la obra no sale. ¿Qué pasa? Cuando voy a tocar la obra, se supone que uno estudia técnica para que cuando llegue la obra pues salga. Sí. Entonces, ¿por qué no sale? O sea, porque finalmente el resultado no es el esperado. Y yo creo que era esa falta como de conexión entre la técnica es o surge por la necesidad de generar una sonoridad específica al atacar la tecla. ¿Sí? Sí. Esa es como resumiendo 700, casi 800 páginas. Llegamos a esta conclusión. Claro, es la sonoridad que uno quiere adquirir. Entonces, si... bueno, se me olvidó el nombre de este señorito. El que empezó con la mano de gato. Entonces, si él creía que se debía tocar así, era porque había una proyección alrededor de la rigidez, de lo específico, del control del sonido, y entonces él decía, toquen como gatos. Y ya luego pues no, ¿sí? Ya luego pues eso va cambiando. Pero entonces era eso, como que uno no entendía, y ahora que yo por ejemplo estoy en mi vida profesional, sí es como mucho más claro el hecho de decir, bueno, ¿por qué hay que estudiar terceras? ¿Sí? Por ejemplo, no, claro, es que en la música colombiana yo tuve que tocar música colombiana, que tampoco era que en la universidad hubiera tocado mucho, entonces no tenía ni idea. Hay muchas cosas muchos salticos y cosas que responden como en acordes y tal. Bueno, tiene que sonar simultáneo. ¿Cómo logro eso? Bueno, estudiando las terceras. Y si estudio eso, entonces me resulta la sonoridad de este acorde en la izquierda. Entonces falta tal. Pero ese relacionamiento pues me hizo permitir darme cuenta, porque era mucho más demorado lo otro. O sea, era como llegar y repita, porque sí, yo horas haciendo la acción de atacar hacia arriba, tal. Yo hacía palitos, cual carcelero yo. 30 repeticiones, yo tenía las repeticiones contadas y aún así no era suficiente. Claro. Entonces también es como esa falta de conexión con eso, y eso me parece muy importante que su merced lo haga, lo busque en sus clases y como docente, porque como docentes tenemos un gran impacto en los estudiantes. Total. ¿Sí? Entonces lo que nosotros hagamos es una responsabilidad muy grande, y claro, no la va a embarrar, pero pues si uno trata como de ir como en ese enfoque, pues va a ser mucho mejor, porque las cosas van a ser más comprensibles. Claro. Entonces sí, tú puedes hacer lo que yo hacía, de poner palitos. Yo creo que todos. Hágale, listo. Que ese bar no salió, tal, hágale. Pero va a llegar un punto en el que pues va a ser incomprensible. Sí. Entonces no es lo mismo tocar Bach, el preludio, la fuga, lo que sea, y luego ir y escuchar a Glenn Gould, ¿sí? Sí. O leer sobre él, o leer sobre Bach, sobre su vida, sobre entender, por ejemplo, qué instrumento tocaba él y qué instrumento tocamos nosotros. Claro. ¿Sí? Entonces sí siento que eso es algo muy importante. Y qué bueno que su merced no piensa así. Pero pues es que yo creo que
Pues digamos, todo esto que yo te estoy mencionando, pues llega después de muchos años y de mucha experiencia, ¿no? O sea, de muchos años de enseñar, de muchos años también de prueba y error. Seguramente si uno se pone a pensar que profesor era hace 10 años, era una persona en muchas cosas completamente diferente, ¿no? Claro. Esa idea de, bueno, ¿qué es lo que pasa? Tú estás hablando de un ejercicio muy fuerte de cuestionamiento que creo que es fundamental para cualquier músico que se precie de ser músico, y es cuestionarse sobre lo que está haciendo, sobre si funciona, sobre si no funciona, y creo que ese sería el rol fundamental que nosotros tenemos como docentes. Dejar por lo menos en el estudiante, siempre va a faltar, siempre no hay, a uno le harían falta otros 200 semestres de piano principal, sí. Uno siempre quiere, cuando hace una reforma curricular, que hayan 5 horas individuales de piano porque necesitamos, pero más allá de eso creo que el objetivo en un programa corto, realmente una formación universitaria en 5 años es muy poco tiempo, pero sí es por lo menos dejar pensar un poco qué es lo mínimo que deberíamos dejar en un estudiante o en una estudiante, qué es lo mínimo que tendría que saber. Bueno, a nivel musical, esa es una parte, ¿no? Tiene que afinar, tiene que hacer determinadas cosas, tiene que tener determinadas competencias, pero también a nivel un poco como interno, creo yo que tendría que ser como la capacidad de cuestionarse permanentemente sobre lo que está haciendo. Bien sea que va a salir a tocar piano alrededor del mundo, a hacer conciertos como solista, bien sea que va a ser un pianista acompañante, bien sea que va a dar clases en un colegio o que va a dar clases en una universidad. Creo que eso es pues como lo fundamental en un ejercicio como el musical, estarse cuestionando. Creo que si no, en el punto en el que tú no te cuestionas sobre lo que estás haciendo como docente o como músico, como lo que sea, pues creo que llegas a un punto en el que es mejor pues ponerte a hacer otra cosa, porque ahí no hay como más para dónde mirar. Es mi percepción, ¿no? Creo yo. Con respecto a la técnica, con respecto al repertorio, con respecto a las obras que abordas, creo que la inquietud siempre tiene que ser ese como el punto fundamental, que tú te cuestiones un poco, que trates de encontrar el camino menos tortuoso para llegar a que suene, ¿sí? Creo que es eso, ¿no? Lo que uno perseguiría y lo que uno quisiera, pues aún hoy en día, pues ¿qué quieres tú cuando abres una partitura o cuando quieres tocar una obra? Pues encontrar el camino menos doloroso, ¿no? El camino más amable para llegar a que suene como tú quieres que suene, ¿no? Creo yo que es eso. Claro, y sí. Y entonces, yo ya estoy mal, ya estoy mal. Y yo como no, tengo que ir a pensar cosas. No, yo creo que claro, es todo eso, y es como esa entrega que finalmente uno tiene hacia la música, ¿no? Cuando uno coge la obra y dice, bueno, tanto tiempo, tantas horas, tanto esfuerzo, tanta repetición, tanto tal, para 5, 6 minutos de escucharse, de reproducirse, de interpretarse, bueno. Es como recordar constantemente, solo van a ser 6 minutos, 5 minutos o lo que sea, qué es lo que te ata a hacer eso, ¿no? O sea, hacer tal esfuerzo tan grande por un tiempo tan corto de interpretación, y es siempre también presente pues ese cariño y ese afecto, porque por lo menos a mí me lo hizo menos tortuoso de alguna manera. Claro. El recordarme siempre, pues porque estaba ahí, ¿no? Sí, o sea, que era lo que yo, porque claro, o sea, obviamente yo era de las que estaba a las 5 de la tarde en la 2-3, ya con la espalda reventada, y uno decía, ¿y qué? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy acá? Sí, porque llegué a las 7, 8 de la mañana y no he salido de aquí, ¿sí? Entonces es como, uno se, bueno, claro, estoy acá por esto, ¿no? Y estoy haciendo esto por esto. Entonces eso es para qué es, para qué estoy enseñando, para qué estoy estudiando lo que estoy estudiando, sí. Para qué estoy interpretando esta obra, esta cosa, para qué estoy aquí tocando lo que estoy tocando. Son cuestionamientos que se deben hacer. José Merced dice constantemente uno estarse replanteando cómo estoy, hacia dónde voy, por qué lo quiero así, ¿no? Y cómo puedo transformar lo que de pronto considero pues que no va o que no está conmigo, ya sea musical o extramusical o bueno,
lo que maneje ahí. Bueno, no, ya como para pues cerrar, es hablar un poquito también de esa dualidad. Para nadie es como un secreto de esta, no sé, como rivalidad, no sé si sea rivalidad, de lo que se implica la diferencia en los programas, la diferencia en el enfoque de lo pianístico, entonces, bueno, de lo instrumental, de que ser maestro en música, ser licenciado en música, ¿sí? Sí, Y entonces, claro, es un peso diferente. ¿Tú qué eres? Ah, no, eres maestro, maestro, o licenciado. Y uno lo miran como, pero, ¿cómo sí. así que licenciado? ¿Cómo así que tal? Entonces, su merced, que ya ha estado en los dos, Sí, en los dos en mundos, los dos navegado mundos, entre dos aguas, sí. en esas aguas turbulentas. Sí, muy turbulentas, ajá. ¿Cómo entiende ese proceso pedagógico y cómo finalmente se ve representado en la vida real? Porque pues para eso entramos a un programa universitario, sea el que sea, para en la vida cotidiana, en mi vida laboral, desempeñar el X oficio, en este caso el musical. ¿Cómo ve uno el enfoque que pone como cada uno pedagógico, cómo se maneja, cómo se entiende? Y dos, cómo eso revierte finalmente en la vida laboral, si de verdad los licenciados somos de allá, de la esquina, Sí. y los maestros aquí, o es otra visión totalmente diferente. Sí, bueno, es que tú lo mencionas respecto a eso desde toda la vida, pues desde que yo conozco, digamos, estos procesos, digamos, por ejemplo, con la creación de la licenciatura acá de la UPTC, con muchos programas alrededor de Colombia, con colegas con los que uno habla. Eso que tú mencionas siempre está súper presente, siempre parece que existiera, que fueran como dos mundos, realmente, así que es como que se asume que erróneamente, voy a justificar muy bien ese erróneamente, que un maestro en música debería tener más competencias musicales, o que se supone que tiene más competencias musicales, o debería tener, más bien debería tener, que un licenciado en música, porque un licenciado en música pues se va a dedicar a enseñar. Y creo que ahí hay un problema fundamental. Estamos de entrada con una dificultad gravísima, me parece a mí, en la concepción que tenemos de lo que significa enseñar. Yo le doy la vuelta y yo creo que si hay algo que requiere un dominio y una experticia musical, es justamente enseñar. Tú sales y tocas y está muy bien, tú y tu instrumento, brillas con luz propia tocando. Eres tú con tus dificultades que tú mismo te solucionaste, encontraste caminos, tu profesora o tu profesor maravilloso también te ayuda a encontrar ese camino. Pero cuando tú te ves frente a un estudiante o a un estudiante, ahí sí que tienes que dominar no solamente la técnica que tú mencionas, repertorios, una solvencia también pues en el instrumento y una solvencia musical, sino que además tienes que cuestionarte sobre qué necesita esa persona a la que tú estás formando para desarrollarse y para crecer musicalmente. Y yo creo, desde siempre, creo que la pedagogía de la música tiene que estar sustentada, primero que todo, desde la excelencia musical. Para mí eso es una condición sin la cual, para mí no sería posible pensar en una pedagogía adecuada si no hay detrás una profesora o un profesor, una maestra o un maestro que ha estudiado años, horas y horas y horas de su vida para saber de lo que está hablando. Es mi percepción. Creo, mira, yo estuve en este programa de la Universidad Autónoma de Bucaramanga donde se formaban maestros en música que iban a salir supuestamente, un supuestamente grandísimo, subrayado, con muchas comillas, y con luces de neón, sí. iban a salir a tocar, ¿sí? Yo me formé como músico pianista, que también iba a salir solamente a tocar. Tuve afortunadamente como una luz de realidad con el énfasis que cursé como pianista acompañante. Eso, como te decía al comienzo, lo ubica uno en una realidad de, bueno, finalmente un pianista sale fundamentalmente si quiere conseguir trabajo tocando como pianista acompañante.
Y por otro lado, llego a una licenciatura donde se supone que van a ser profesores de música. Estamos formando músicos educadores. En los dos programas, tanto en la Universidad Autónoma como acá, veo que los egresados salen a hacer exactamente lo mismo. Ay, sí. En un porcentaje muy pequeño salen solamente a tocar, y aquí he conocido excelentes músicos que pueden salir a tocar, que tienen un perfil lo suficientemente amplio y solvente también en la interpretación, pero en un porcentaje grandísimo veo también en mis compañeros del conservatorio con esa tradición que creo que tampoco es un secreto, que son los grandes intérpretes que salen a tocar en las orquestas, que salen a tocar, también están enseñando. Entonces creo, lo veo en el sentido positivo, ya no lo veo en el sentido peyorativo que uno lo ve cuando está estudiando, como decíamos en algún momento, que uno de pronto a los 20 años es como muy tajante en que lo mío es tocar, y de pronto parece que sería frustrante salir a enseñar, parece que no está tan bien, ¿no? Que algo pasó en mi camino que terminé enseñando. Yo lo veo en el sentido más positivo, yo lo veo en el sentido de una posibilidad también, de una realidad sobre todo, de la que no nos hablan mucho a los músicos. Y fíjate que aún en una licenciatura, si tú hablas, o seguramente cuando tú entraste, cuando uno entra a cualquier programa de formación musical, claro, está bien, uno entra enamorado de su instrumento, uno dice, aquí voy a salir la super pianista, pero difícilmente uno encuentra un programa que te ubique en la realidad y que te diga claramente, niña, o sea, mire, el panorama es este. Claro, yo pienso que en cualquier carrera pasa lo mismo, siempre hay una diferencia grande entre expectativa versus realidad cuando tú sales de las cuatro paredes de la licenciatura o de las cuatro paredes del conservatorio y te enfrentas a esta realidad. Pero yo creo que con cualquier programa, sea una licenciatura, sea un maestro en música, sea lo que sea, para mí tiene que haber excelencia, y el nivel de exigencia desde mi perspectiva es exactamente igual. Si yo estuviera, no sé, trabajando de pronto en la Juan de Castellanos, que creo que el programa es de maestro en música, mi clase de piano estaría orientada de una manera muy similar y con una exigencia igual a la que tengo en la licenciatura en música con un estudiante de piano principal, porque creo que la única manera en la que mis estudiantes de piano van a ser unos buenos maestros de piano, pues es primero tocando bien. Sí, mínimo. Primero tocando bien, creo yo, ¿no? La única manera de enseñar a alguien a tocar bien es que tú primero toques bien. Claro, viene la otra parte de lo que hablábamos hace un rato, que te cuestiones un poco qué es lo que estás haciendo, que te preguntes para dónde vas con lo que estás haciendo, si realmente es pertinente que tú hagas determinados repertorios en Tunja, Boyacá, Colombia, en el siglo XXI. Ese es otro punto, pero para mí en cualquier programa el criterio tiene que ser la excelencia. Mira, y ya ahí como cerrando un poco, cuando trabajé en la Autónoma de Bucaramanga, se hacían encuentros con los egresados en esos procesos de acreditación, de que estamos bien, que estamos mal, que nos falta, y lo que decían los egresados era que les hubiera gustado, como salieron a enseñar, que les dieran un componente pedagógico dentro de su carrera. Luego llegas acá a la licenciatura y lo que oyes es que te dan demasiadas materias pedagógicas, que podría ser un poco menos, porque tú lo que quieres salir es a tocar, ¿ves? Claro, es muy difícil, y claro, yo entiendo que uno a los 20 años no le gusta nada, está inconforme, uno va a cambiar el mundo, uno va a crear un programa de música que ahora sí funcione. Yo entiendo eso, ¿no? Es también un punto de la edad, del momento en el que tú te encuentras, que me encanta, esa rebeldía universitaria, es una maravilla. Maravilloso. Esa rebeldía en la que tú sí vas a hacer otras cosas y no te parece, me parece que es chévere, ¿no? Es una etapa por la que tienes que pasar. Pero finalmente veo eso, yo si lo digo desde una perspectiva muy realista, por ejemplo, alrededor de mis colegas pianistas, de los que conozco, de los que he conocido a lo largo de toda mi carrera, un 100%, creo yo, bueno, no tengo cifras, no he hecho la investigación, pero creo que el 100% estamos trabajando como profesores. Creo que también un porcentaje altísimo trabajamos con pianistas acompañantes, o hemos trabajado con pianistas acompañantes. Creo que los licenciados en música, las licenciadas en música también, que se han formado conmigo en piano, con piano como su instrumento principal,
también están enseñando. Entonces creo que definitivamente esa sí sería como una luz y una realidad pues para todos los músicos, que realmente ahí hay un campo de acción inmenso y de nosotros depende pues si hacemos el feo y seguimos un poco peleados, aunque yo no estoy para enseñar, o le damos la vuelta y pensamos que justamente enseñar requiere todavía más destreza, todavía más solvencia y todavía más excelencia musical. Eso es como lo que yo veo en este momento cuando pensaba un poco en las preguntas que tú me hacías. Pues yo lo veo como así, digo, finalmente ahí hay una pelea que es como medio ficticia. Me parece que yo creo también profundamente en la importancia de una licenciatura en una región como Boyacá. Creo que nuestro programa tiene una pertinencia grandísima, creo que tiene un impacto brutal, y creo que a eso hay que darle la vuelta, a ese estigma y es uno el primero que le da la vuelta, y que combate un poco ese prejuicio, como con excelencia, como diciendo, no, este programa es pertinente y no es pertinente como uno decía, es que no es el único. No, no es pertinente porque sea el único, es pertinente porque sí logra interpretar una realidad, es pertinente porque sí logra entender, bueno, somos una región o somos un departamento eminentemente campesino, entonces, y con procesos de formación que arrancan de ceros. ¿Cómo respondemos nosotros frente a eso? Entonces yo lo veo pues como con un estándar muy alto, me parece, y lo veo como desde una perspectiva muy orgullosa de lo que significa trabajar en una licenciatura en música, ¿sí? Seguramente hace 20 años no te iba a responder eso, ¿no? Obviamente. Pero bueno, pero es esa como un poco el giro que yo he visto desde la realidad que analizo, pues en nuestro contexto, en otros contextos en los que he tenido la posibilidad como de medio incursionar. Entonces es eso lo que yo pienso. No sé. Sí. Pues, bueno, digamos que, claro, eso que su merced menciona de la excelencia, sí, o sea, sí, yo lo he comprobado como en la práctica, o sea, en la vida laboral, por decirlo de alguna manera, y no sé, pienso en mi proceso universitario, en mi proceso de enseñanza del piano, que tengo muchos cuestionamientos, pero una cosa que sí agradezco, así haya sido la cosa más dura que yo he hecho hasta el sol de hoy, es como eso. O sea, yo siempre me acuerdo a la profe diciéndome, y yo lo repito a mis estudiantes, y lo aplico a mi vida. O sea, es como no solamente lo pianístico, sino es como, siempre me decía Natalie, los detalles, porque yo le decía, ay, profe, pero no sé, fue una nota o fue tal cosa, como, no sé, qué es cosa. Natalie, los detalles son los que cuentan, los detalles son los que nos diferencian entre ser amateurs y ser profesionales. Totalmente. Ella siempre me estaba repitiendo todo el tiempo eso, y en ese entonces yo lo cuestionaba mucho y decía, pero ¿por qué? Sí, o sea, sí, mire todo tal, y ahora es como, claro, o sea, eso es lo que uno ve, eso es lo que uno cuenta, y no solamente la interpretación, sino yo estoy haciendo el evento, o sea, ahorita me tocó hacer muestras musicales, es una locura. Eso es y, otra. y entonces, claro, uno como piensa estamos haciendo un montaje y se suben señoras de 70 80 años al escenario, alguien debe estar recibiéndolas, no se nos ocurrió. Y tuvimos una presentación donde eso fue un problema grave. Claro. Porque son señoras mayores que toca ayudarlas a subir, que toca, ¿sí? Y entonces eso detuvo muchas cosas, eso retrasó. Bueno, ¿cómo iba a ser la entrada, no? ¿Cómo iba a ser esto, lo otro? ¿Cómo se iban a distribuir? Eso también fue un inconveniente, ¿sí? Entonces, sí es como, o que llegamos al auditorio, el teatro, y el piano estaba en una mesa, porque alguien no trajo la base que era el piano, sino trajo una base de organeta. Sí, entonces, sí, son detalles. ¿Quién diría que una base? Sí, pero es que nos tenía tocando así, claro, a todos. Y son detalles. Y entonces las señoras estaban confundidas porque cómo subían, como tal. Cuando llegamos a ese concierto final, fue como el aprendizaje de muchas cosas, y también de decir, hay que estar pendientes acá, hay que estar acá, hay que estar acá, ¿no? Y entonces ellas también eran como, bueno, pero pues nos subimos y ya, y yo no nos subimos y ya.
Pero es que nosotras, porque claro, en esa población ellas sentían como, es que ustedes son súper guau. No, ustedes son artistas, porque ya se van a subir al escenario, porque llevan meses preparando un repertorio. Eso es ser artista. Claro, no son tituladas, ¿sí? Pero son artistas. Uno no, Sí. para ser artista uno no necesita un título. Y entonces era como hacer entender eso a la gente, ¿no? Los detalles, las cosas, lo minucioso. ¿Por qué tenemos que repetir tanto esta frase, profe? ¿Por qué tenemos que volver a cantar esto? Pues porque no está bien. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, uno como docente debe ser muy cuidadoso, muy riguroso, muy exigente. Por ejemplo, cuando uno trabaja con niños, lograr que un niño se mantenga en concentración y hacerle entender esa idea de que tiene que repetir y tiene que hacer para que le salga bien, no ir a tocar solo con el índice, Sí. como se les ocurre. Sí. No se les ocurre. Sino como, ¿cómo yo hago llevar al niño a esto? ¿Sí? Y eso no solo se hace ni con el discurso ni con nada, que es una parte fundamental, sino también con la práctica pianística en nuestro caso. Entonces es una combinación de ambas cosas y nos toca re duro, porque aparte hay veces que no está, no sé, tal instrumentista o tal gente para acompañar. A mí me tocó ser percusionista y yo de percusionista no tengo nada, pero allá estuve tocando bambucos, tal. Y uno se pone como en ese tema y uno dice, tengo que moverme, tengo que hacer, o no llegó el que iba a tocar esta hora, tóquela usted y hágale, ¿sí? ¿Y cómo lo va a hacer? No, a mí me pasó, no llegó la directora hoy porque se enfermó, dirija usted. Y yo, pues yo de dirección, ¿qué? O sea, escasamente, pues uno ve un curso, obviamente, de dirección, pero pues así que, uy, ¿cómo sé dirigir? Sí, claro. Pues no, entonces, claro, son como esas cosas que uno se debe adaptar, uno debe aprender, debe tratar de ser lo más profesional posible y sobre todo romper esa idea, porque yo también trabajé con musicazos, con maestros de la Nacional, de la de Antioquia, de fuera del país, y todos estábamos en lo mismo, Sí. enseñando a cantar, Allá enseñando coincidiste. a tocar, porque hay otro programa más de percusión de iniciación musical, a armar instrumentos, a ponernos a pintar. Ahí estuvimos. Sí. Eso es lo que finalmente nos da de comer. Y no solo es por que nos da de comer, sino es porque es algo que uno se da cuenta que es lo que tiene que hacer. O sea, solo tocar se vuelve limitante en la vida, porque pues uno necesita un relacionamiento humano. Entonces, Totalmente. también malos y sí, malos y no, eso de, ay, allá solo un instrumento y acá, solo pedagogía, ¿no? Pues empecemos a tener esa dualidad. Y también es el tino de los docentes lograr cómo entender ese empuje de los jóvenes, esa locura, ese desquicio que uno tiene a los 20, de entender cómo empujan eso, recibirlo, pero también saber decir como, amigos, amigas, se calman, así tampoco, y como saber mediar, porque pues también la juventud, y eso uno se da cuenta ya cuando crece, por eso a mí también me parece importante crecer. La gente dice, ay, yo quiero ser joven, no, uno joven es muy bobo, uno no sabe, pero es chévere. Es manejar como ese empuje y de pronto culturalmente ir cambiando como esa visión desde la docencia, desde estos espacios que tenemos de divulgación, desde las muestras que hagamos, desde todo nuestro quehacer, también mostrar que finalmente todo desemboca en un solo objetivo y es hacer música. Totalmente, totalmente. Y mira que tú tocas ahí un punto fundamental con todo lo que dices que uno tiene que hacer. Entonces, bueno, te tocó tocar la percusión, dirigir, estar pendiente de las señoras, hacer muchas cosas. Y yo creo que ahí hay un tema como muy importante que creo que responde pues al medio y al momento en el que estamos. Es este. Quisiéramos pues seguramente que si yo estudié piano, puedan causarme por ahí y no tener que hacer nada más porque está muy bien, me especialicé en esto. Pero estamos en un medio que definitivamente en el mundo de la música actual y aquí en Colombia nos exige versatilidad y nos exige estar como muy abiertos a muchos cambios que están ocurriendo cada vez más rápido y a un medio en el que vamos a tener que hacer muchas cosas que jamás nos imaginamos que íbamos a tener que hacer, Sí. porque es donde te salió el trabajo
porque es parte de tu contrato. Entonces tú dices, sí, está muy bien, tú tienes que dar clases de piano como parte de tu carga horaria en la licenciatura, por ejemplo, pero también tienes que hacer investigación. Yo en la universidad no vi absolutamente nada de eso, entonces es un poco como que te pega de frente, pero ¿cómo? Pero espere, pero además tienes que hacer extensión, además tienes que ver cómo atraes alumnos, como si ocurre, por ejemplo, en muchos programas fuera del país, que no es que tu labor es sentarte a dar clases, y es decir, bueno, quieres trabajo para el próximo año, tienes que salir a buscar y ver cómo enamorar a chicos y chicas para que lleguen a tu programa y para que quieran estudiar contigo. Entonces, fíjate que está muy bien, estamos hablando de un pilar fundamental que es la excelencia, pero también de esa capacidad de amoldarse y de esa capacidad de ver qué es lo que necesita el medio y de, bueno, tener herramientas para poder responder más o menos. Nunca creo que la universidad te vaya a dar absolutamente todo. Es imposible, en 5 años es imposible interpretar al 200% el medio y decir necesitas esto, no es una cajita de herramientas pues que tú le entregas al estudiante, pero sí por lo menos la capacidad de cuestionarse, de leer, como la astucia un poco de leer qué es lo que necesita el medio y de ver cómo te adaptas a eso. Creo yo que si uno logra eso, por lo menos en los estudiantes de un programa como la licenciatura acá, pues algo haces bien y te das un poco por bien servido. No puedes dar todo, es imposible, no hay manera, creo yo, no creo que ni el programa que esté mejor evaluado del mundo puede lograr eso, enfrentarte o darte todas las herramientas que tú necesitas para salir a la realidad, es imposible. Pero sí, por lo menos eso. Esa idea de la versatilidad me parece fundamental. No creo que haya un músico en Colombia que no haya tenido que salir a hacer algo para lo que, o que nunca se imaginó que tenía que hacer. Creo que el más virtuoso, la más virtuosa, quien llegó con un doctorado en un instrumento, con toda la solvencia del mundo, seguramente tiene que enfrentarse a eso porque es el medio en el que estamos. Estamos en un medio creciente, creo yo, con unos procesos musicales que cada vez se van cualificando más, afortunadamente, pero que de todas maneras exige un perfil muy amplio, creo yo, un perfil como con esa capacidad de interpretar qué está pasando alrededor y de tener la capacidad también de adaptarse rápidamente a eso que está allá afuera, ¿no? Sí, bueno, lo dejamos hasta ahí porque si no nosotras. Seguimos, denos cuerda y seguimos unas 2 horas más. Sí, yo nos quedamos encantada. Ay, no, muchísimas gracias, profe. Siento que esto de verdad es muy valioso, su experiencia, su conocimiento. A mí ya me dejó. Entonces estoy segura que a quienes lo vean, a quienes lo escuchan también les va a aportar un montón. Entonces, pues nada, síganos en nuestras redes sociales como @la séptima música en contexto y nos vemos en otro episodio. Chao. Chao.